pulpito a ellas. Sí. Que el Señor les bendiga. Amén. Me voy a agradecer a ustedes por la acogida que cada uno de ustedes nos ha dado, por el cariño certero que nos ha demostrado Erika y su esposo, su familia, por cada uno de ustedes, porque nos han mostrado que nos aman. Así que doy muchas gracias al Señor por estar este tiempo aquí. Se nos hizo así poquito. Creo que tengo que venir por 3 meses, Amén. o un año tal vez. Amén, amén. Entonces ahí sí el tiempo no se va a ir tan pronto. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de venir con mi hija y mis 2 nietos pequeños y poder disfrutar en familia, unidos en amor, en el amor de Dios y en el amor que ustedes nos han dado. Así que me voy muy bendecida y dando gracias a Dios por todo este tiempo vivido con ustedes. Así que el Señor les bendiga. Me voy muy feliz. Y gracias por la hospitalidad de mi hijo, de mi nuera. Siempre dar gracias por ellos. Déjenme decirle antes de irme aquí, no porque sea mi hijo. En todas las iglesias que yo voy, yo siempre les digo, amen a sus pastores. Ustedes no saben lo que hay que estudiar para traer una palabra, un alimento bueno para ustedes. Hay que estudiar mucho. Ámenlo porque el Señor los ha puesto. Lo más cercano que tenemos de Dios en esta tierra son sus pastores. Así que amen a su pastor, a su familia, a sus hijos. Y nunca me cansaré de decir que los hijos de los pastores son anormales. Porque todos los ojos de toda la gente están sobre ellos. Y no pida más a los hijos del pastor que le pide a sus hijos, porque son iguales. Entonces, ámelos y demuestre el amor con ellos. Muchísimas gracias. Carlita, te conozco desde que empecé, junto a Antonia. Y gracias por estar todavía aquí. Que el Señor les bendiga. Buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Yo estoy súper agradecida del Señor porque me dio la oportunidad de venir con mis hijos en esta oportunidad. Queríamos venir con mi esposo todos juntitos, pero no se pudo esta vez. Así que tengo una buena excusa para volver. Le doy gracias al Señor porque mis hijos pudieron saber lo que es convivir con tíos, con primos. Y yo lo conversábamos en casa. Ellos no están como tan entusiasmados por los lugares o por lo que puedan obtener. Ellos están embobados con el tener familia. Y les hago un llamado como iglesia, a ver a la iglesia como su familia. Amén. Porque la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Y le comentaba a unos hermanos hace unos días que la importancia, hablábamos del compromiso en general de las iglesias. Nosotros hemos abierto iglesias en Estados Unidos, en Argentina y en Chile. Y es una realidad que cuesta que la gente se comprometa. Pero, ¿sabe? No es difícil comprometerse. Pero no es difícil comprometerse cuando uno se siente parte de un cuerpo. Para sentirse parte de un cuerpo hay que identificarse con ese cuerpo. Y para identificarse con ese cuerpo hay que ser parte de la historia de la familia. Ustedes tienen en sus manos hoy la oportunidad de hacer historia en este lugar. Y no va a haber un compromiso más fuerte cuando ustedes marquen su propia historia. Solamente, yo amo a mi familia porque es mi familia. Y amo a mi iglesia porque es mi iglesia. Pero por sobre todo, amo a mi familia y amo a mi iglesia porque tenemos una historia en común. Hágase parte de la historia. Si no ha sido parte antes, hoy día decidas hacer parte de la historia. Es la única manera de identificarse. Les invito a ser fieles a sus familias, a su iglesia, a sus pastores. Conozcan la historia de sus pastores. Siéntense. ¿Cómo empezaron? ¿Qué les costó? ¿Cuántas caídas tuvieron? ¿Cuántas decepciones? Entonces valoramos mucho más lo que tenemos. Le doy gracias a Dios porque veo muchísima juventud. Eso es
ay, refrescante para toda iglesia. Ellos siempre andan contentos, ellos siempre andan jugando, ellos tienen la vida en este lugar, y les invito a cada uno de ustedes siempre, marquen la historia, cambien la historia, conozcan su historia, identifíquense, comprométanse. Que el Señor les bendiga. Me alegro mucho de haber estado con ustedes, me alegro mucho de que mis hijos hayan conocido primas. Estoy muy contenta con las muchachas, me han demostrado mucho su cariño, su amor, y los niños, bueno, los niños digo yo, yo sé cuánto ellos me aman y ya había tenido la oportunidad de estar con ellos. Le doy gracias al Señor por cómo nos han recibido. Ustedes supieran la relación que yo tenía con Sonia, era horrible, horrible. Y yo le doy tantas gracias al Señor de que nos podamos abrazar, nos podamos besar y decirnos a la cara que nos amamos. Y sabe lo que más me gusta después de habernos llevado tan mal como perro y gato en un momento de nuestra historia, que me va a extrañar. Es como una satisfacción que siento. Me va a extrañar. Así que iba a ser mutuo. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, lo voy a volver a repetir. Usted, si no estuvo aquí en estos días, ahora conoció a mi hermana. Yo soy el bueno de la familia. ¿Ok? Y yo soy el que hablo poco, ¿cómo se dio cuenta? I'm the bad one of the family and I talk a lot. No dije eso. Hablo inglés también. Mire, le pedí a Gio en esta tardecita ya que me acompañara y que tradujera, I asked Gio to be up here and translate for me porque mi deseo es que incluso aquellos que no logran entender totalmente el español because my desire is that even those that don't understand Spanish very well sean ministrados are ministered to con la palabra que el Señor tiene para la iglesia. with the word that God has for the church. El Señor me ha movido por algunas semanas The Lord has moved me for some weeks, y debido a algunas conversaciones que he tenido con Gio, and I've had some conversations with Gio, algunas conversaciones con Quinn, some conversations with Quinn, algunas conversaciones, algunas conversaciones con Jasmine, some conversations with Jasmine, algunas conversaciones con Edith, some conversations with Edith, algunas conversaciones con algunos de los otros muchachos de esta iglesia. and some conversations with other young people of this church. Y el Señor me ha movido a hablar acerca de la herida del Padre. And the Lord has moved me to talk about the wounds of the Father. Y todos vivimos en una sociedad donde hemos sido marcados And we all live in a society where we've been marked por los errores, by the errors, por la ignorancia, by the ignorance, o por la ausencia, or by the absence, o por la poca presencia or by the little presence de un padre. of a father. Voy a dar algunas estadísticas en un ratito, I'm going to give some statistics in a few minutes, pero esto va para todos los varones y los padres de esta casa. but this goes for all the men and the fathers of this house. Si usted ha trabajado toda su vida If you have worked all your life y ha provisto dinero, and you've given money, techo roof, y comida, and food, usted ha hecho solo lo que debe hacer you've only done what you're supposed to do por tus hijos. for your sons. Perdóname decirte esto. No, no me perdones. Don't forgive me for saying this. Tú no eres un superhéroe. You're not a superhero. Eres un hombre más, You're another man con llamado a ser hombre. with the calling to be a man. Porque como hombres Because as a man, hemos sido llamados you've been called a proveer to provide a nuestros hijos. to our children. Es tanto así It's so much like that que la ley hoy día obliga a los padres ausentes, that the law today does not allow that absent fathers obliga or forces them, a los padres ausentes forces absent fathers a través de la ley through the law a que paguen child support. that they pay child support. Por lo tanto, that's why That's why tú no necesitas, you don't need o therefore, tú no necesitas you don't need estar en la vida de tu hijo you don't need to be in the life of your child para proveerle to provide for them de acuerdo a la ley. according to the law. Ahora,
No crean que esto es solamente latigazos para los hombres, pero Yeah. quiero hablar hoy día. Now, don't believe that this is just Whipping. a whipping for the men, but today I want to talk about. Pero hoy quiero hablar acerca nuevamente de la falencia de la paternidad y de la masculinidad. Today I want to talk about the failure of masculinity En nuestra sociedad. in our society. Y como no quiero extenderme por mucho tiempo porque cuando traducimos se duplica el tiempo, And since I don't want to take so long, because when we translate, we double the time, voy a leer en el libro de Malaquías, acompáñeme, ahí he basado esta serie, I'm going to read in the book of Malachi, el último versículo del Antiguo Testamento. the last verse of the Old Testament. Yes. Malaquías 4, versículo 6. Malachi 4, verse Ok, 6. yo sé, están todo el mundo desesperado porque los niños se vayan. Yo quería que escucharan la palabra. No, pueden irse, muchachos. Y si ya encontró el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, puede decir amén. And if you already found Malachi chapter 4, verse 6, you can say amen. Ok, dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, It says, and he will turn the hearts of the fathers to the children, y el corazón de los hijos hacia los padres, and the hearts of the children to their fathers, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. lest I come and strike the earth with a curse. Y esto lo compartíamos la semana pasada. And we talked about this last week. El Señor cierra un capítulo, cierra el telón, The Lord closes a book. cierra el telón, What's that? el teatro. Oh, he closes the stage curtain. Yes. Y la cierra para empezar un nuevo capítulo. And he closes it to start a new chapter. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado en una obra de teatro, And I don't know if you've ever been to a play, pero si tú has estado en una obra de teatro, cuando el cerrón se cierra, but if you've ever been in a play when the curtain closes, los actores no se acuestan a dormir, the actors don't lay down and go to sleep, sino que salen corriendo para detrás de bambalinas, but they go running backstage. backstage, Y detrás del stage and behind the stage, se están cambiando ropa rápidamente they're changing their clothes really quickly, y se están preparando para la escena que viene. and they're preparing for the scene that's coming. Hay un grupo de hombres que viene arrastrando equipo, There's a group of men that come dragging equipment. que cambian la escenografía They change the scene around the stage para que cuando vuelva a abrir el telón, so that when the stage curtain opens, la imagen que tú tenías the image that you had no sea la misma. isn't the same. El Señor acaba de cerrar el telón en el Antiguo Testamento. The Lord just closed the curtain on the Old Testament. Por 400 años hay silencio de parte de Dios. For 400 years, there's silence from God. Dios no habla, God doesn't speak. pero no quiere decir But he doesn't want to say que Dios se detuvo, that it doesn't mean that God stopped. sino que la escenografía But the scenery está siendo cambiado is being changed para el gran final de la obra. for the great finale of the work. Jesús va a venir, Jesus will come. va a traer salvación, He will bring salvation. va a traer He restauración, will bring restoration. va a traer una nueva percepción del Padre. He will bring a new perception of the Father. Pero lo último que recibe el pueblo antes del cierre de este telón, But the last thing the people receive before the curtain closes, la última frase the last phrase fue esta: was this: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. lest I come and strike the earth with a curse. Y 400 años empiezan con la palabra maldición. And 400 years start with the word curse. Vivimos en una tierra bajo maldición. We live in a cursed earth. Nosotros somos la bendición, la luz del mundo. We are the blessing, we are the light of the world. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the earth. Nosotros evitamos que la putrefacción sobrepase las fronteras. We stop that The rotting of the earth, de que sobrepasen las fronteras. that it stops on over the earth, The limits. the limits. ¿Verdad? Porque no me refiero a las fronteras terrenales.
I'm not talking about the earthly limits. No estoy hablando del muro entre México y Estados Unidos. I'm not talking about the wall between Mexico Estoy and the hablando de las United fronteras States. espirituales. I'm talking about the spiritual limits. Así que solamente voy a basar toda la serie en ese versículo que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pero vamos a leer más pasajes ahora. So I'm going to base the whole series over that verse, but now we're going to read some more passages. Pero antes permítame compartir esto. Before, let me share this. La mayoría de las cadenas The majority of chains de fortalezas, of strengthenings, strongholds, ciclos de pecado, cycles of sin, comienzan con la necesidad de validación, start with the necessity of validation, aceptación acceptance, y aprobación. and approval. Tú me vas a decir, no, ¿cómo así, pastor? Si la gente mala nomás peca. And you can say, no, but if bad people just sin. Si no, la gente es corrupta, por eso peca. No, but people are corrupt, that's why they sin. Pero permíteme hacerte algunas, no preguntas, sino permíteme compartir algunas ideas. But let me share some ideas. La primera vez que viste pornografía, The first time you watched porn, la primera vez que fumaste un cigarrillo, the first time you smoked a cigarette, la primera vez que probaste droga, the first time you tried drugs, la primera vez que tomaste alcohol, the first time you drank alcohol, e incluso probablemente la primera vez que tuviste sexo, and even the first time you had sex, probablemente probably fue was para ser aceptado, to be accepted, to fit in. to fit. Puedo decirlo en inglés porque no existe en español. Okay, to fit in. Okay. Ahora, tú me vas a decir, ay, ¿cómo así? Hace años atrás, How are you gonna? But you can say, oh, but how is it like that? Well, a few years ago, una niña estaba a punto de cumplir sus 15 años. a girl was about to turn 15 years old. Su madre había pagado por todo lo que significaba hacer la fiesta. Her mom paid for everything to make the party. Y una semana antes de su fiesta, And 1 week before her party, esta madre viene donde mí this mom comes to me y me dice, no le voy a hacer la quinceañera a mi hija. and she tells me I'm not going to do a 15 for my daughter. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque la muy bruta quedó embarazada. And I say, what happened? And I said, why? What happened? And she said, that stupid got pregnant. Ahora, usted me va a decir, pastor, ¿qué lenguaje? Estoy repitiéndolo como me lo dijeron. Now you can say, Pastor, watch your language, but I'm Y yo le repeating digo, how they told it to me. Pero si todavía ni cumple los 15 y ella me dice, es verdad. And I said, well, she's not even 15. And she said, yeah, it's true. Entonces yo fui a hablar con la niña y con sus padres. So I went to talk with the girl and her parents. Y le pregunté, ¿por qué hiciste esto? And I asked her, why did you do this? ¿Qué te empujó a cometer este error? What pushed you to commit this error? Y ella me dijo, es que todas mis amigas And she told me it's because all of my friends me dijeron que cómo iba a llegar a los 15 told me, how was I going to turn 15 years old, virgen. still a virgin? Ahora, para que usted entienda, Now, so you can understand, la edad de exposición de un niño a la pornografía the age of exposure for a boy to pornography hoy día es a los 7 años. today is 7 years old. Hace 5 años atrás era a los 12. 5 years ago, it was 12. Un niño hoy día accede a la pornografía más rápidamente que hace 5 años atrás. A child today gets access to pornography. Lo que empujó a que la edad de despertar sexual What happened is the age to awaken sexually cambió también. changed also. Y ahora And now, una niña a girl o un muchacho or a boy pierde su virginidad lose their virginity a los 13. at 13 years old. Esa es la realidad en el mundo que vivimos. That is the reality of the world we live in. Aquí es donde tienen que aparecer los padres. Here's where the fathers have to show up. Aquí es donde tienen que aparecer las madres. Here's where the mothers have to show up. Y quiero ser muy específico con esto. And I want to be very specific with this. Tus hijos necesitan que tú les proveas financieramente. Your children need for you to provide for them financially. Pero también necesitan aún más But they also need even more que tú proveas emocionalmente that you provide emotionally y espiritualmente. and spiritually. La carga de los hijos The weight of children no recae sobre la iglesia. doesn't fall to the church.
no recae sobre los It pastores, doesn't fall to pastors. recae sobre los padres. It falls on the parents. Cuando llegues a la presencia del Señor, When you get to the presence of the Lord, el Señor no te va a preguntar, oye, ¿y el pastor educó bien a tus hijos? the Lord's not going to ask you, oh, and did the pastor raise your children right? El Señor te va a preguntar a ti, The Lord's gonna ¿educaste ask- bien a tus hijos? The Lord's going to ask you, did you raise your children right? Ahora la palabra dice esto, instruye al niño en su camino, Now the word says this, teach the child in his path. y cuando sea viejo, And when he's old, no se apartará de él. he will not stray from it. Va a llegar el momento The moment will come en que ya no somos responsables por la salvación de nuestros hijos. when we're not responsible for the salvation of Nuestros our hijos tienen que tener una relación ellos con Dios. Our children need to have a personal Y cuando relationship lleguemos with a la God. presencia de Dios, And when we get to the presence of God, el Señor nos va a preguntar por qué hicimos en la preparación para que nuestros hijos conocieran a Dios. the Lord will ask us, what did we do in preparation for our children to have a relationship with Pero God? nosotros somos responsables por la preparación But we are responsible for the preparation. y vamos a dar cuenta al Señor. And we will have to stand before God. Los muchachos se unen hoy a las gangas The children go into gangs today o pandillas porque están buscando aprobación, because they're looking for approval, porque están buscando familia. because they're looking for family. La mayoría de las personas en la cárcel no tienen padre. The majority of people in jail or prison do not have a father. No estoy diciendo la totalidad, estoy diciendo la mayoría. I'm not saying all of them, I'm saying the majority of them. La mayoría de las personas en centros de rehabilitación no tienen padre. The majority of people in rehabilitation centers do not have a father. La mayoría de los homeless o indigentes The majority of homeless no tienen padre. do not have fathers. Escuché una frase en inglés y la escribí en español. I heard an English phrase and I wrote it in Spanish. Y dice, donde el padre está desaparecido, Where the father is absent, la sociedad se destruye. society is destroyed. Ahora, permítame decirle, no quiero disminuir con esto el trabajo precioso que hacen las madres que crían hijos solas. Now, I don't want to minimize the great work that single mothers do, Ahora, pero tengo que aclararle esto y lo dije la semana pasada. but I have to clear this up, and I said it last week. Usted no puede ser padre y madre. You can't be a father-mother. No tiene la habilidad, You don't have the ability. no tiene la naturaleza. You don't have the nature. Usted puede ser una super mamá, You can be a super mom. admirable. You can be admirable. Usted puede ser fantástica, You can be fantastic. pero usted no puede proveer But emocionalmente you can't provide emotionally lo que un padre provee en what la a vida de father un hijo. provides in the life of a child. Y esto no quiere decir de que estás haciendo un mal trabajo si es que estás solita. And that doesn't mean that you're doing a bad job if you're alone. Simplemente quiere decir It just means que hay espacios que no se pueden suplir. that there's spaces you can't fill. Por eso necesitamos del buen padre. That's why we need from the good father. Por eso es que necesitamos de Dios en nuestra vida That's why we need God in como our la life imagen del Padre perfecto. as the image of the perfect father. Porque terrenalmente no hay un Padre perfecto, Because earthly there is no perfect father. aunque lo hayamos amado con locura. Even though we've loved them like crazy. Pero la perfección humana no existe. But human perfection doesn't exist. No se deje engañar por la apariencia de Gio. Don't be tricked by the appearance of Mauricio. Perfecto no está, He's not perfect. aunque la mamá diga que sí. Even though his mom says yes. Eres tremendo. Eres el mejor traductor de todos. He said, I'm awesome. Ah. Esto no disminuye el trabajo de las mamitas que han logrado su trabajo solas. This doesn't minimize the job that single mothers have done. Pero la verdad es que muchos hemos olvidado But the truth is that we have forgotten que hay validación que puede venir solo de un padre. that there's validation that can only come from a father. Esto es tan importante que uno de los máximos quiebres en la historia de la palabra This is so important that one of the biggest breaks in the story of the Bible, la encontramos en Génesis, we find it in Genesis, cuando un hijo desesperadamente busca la validación de un padre when a son is very anxiously looking for the validation of his father, que le miente en el lecho de muerte that he lies when his father's on his deathbed, diciéndole que él es el hijo mayor. saying that he is his older brother. ¿Se recuerda la historia de Jacob y Esaú? You remember the story of Jacob and Esau. La bendición, la validación debía caer sobre Esaú. The blessing and the validation should have been to Esau. Jacob se la robó. Jacob stole it.
Y no se trata solamente de los bienes materiales, And it's not just about the material blessings, sino que se trata de la validación que un padre puede dar a su hijo. but it's also about the validation that a father can give his son. La palabra nos dice que Esaú era un hombre de casa The Bible tells us that Esau was a que le man gustaba that estar hunted. afuera, He liked being outside. y Jacob era más retraído And Jacob was a little bit more inside person. y era el mama's boy. And he was a mama's boy. Ay, pastor, usted ya le está poniendo. Oh, Pastor, you're already labeling Exaggerating. him. Pero la verdad But the truth es que usted lee la palabra is that if you read in the Bible y tan pronto entra en la historia, and you go to the story, se da cuenta que Jacob es un mama's boy, you realize that Jacob is a mama's boy. porque se va donde su madre Because he goes to his mom, y su madre le ayuda a engañar a su padre. and his mom helps him trick his dad. No voy a entrar en la historia con detalles. I'm not going to go into the story El with Señor details. cambia y restaura la vida de Jacob. The Lord changes and restores the life of Jacob. Lo pone en lugar de He privilegio. puts him in a place of privilege. Sana su relación con Esaú. Heals his relationship with Esau. Pero hay todo un proceso en el medio. But there's a process in the middle. Incluso hay una lucha con el ángel de Jehová. There's even a fight with the angel of the Lord. El ángel de Jehová lo lastima en su cadera. The angel of the Lord hurts him in his hip, Nunca más vuelve a caminar como antes. and he never walks the same. Porque cuando el Señor viene a ti a restaurar, Because when the Lord comes to restore you, la forma en que caminabas the way you walked before nunca va en la misma. will never be the same. Ahora caminas de otra forma. Now you walk a different way. Es evidente que Dios te ha tocado. It's evident that God has touched La you. gente te ve y dice, este hombre es un hombre de Dios. People see you and they say, that man is a man En of Dios hay God. restauración. In God there's restoration. No voy a hablar de Jacob. I'm not going to talk about Jacob. Si no recibimos la validación y aprobación de un padre, If we don't receive the validation of a father y la aprobación de and un padre, the approval of a father, la buscaremos en cualquier otro lugar. we will find it somewhere else. En drogas, In drugs, en alcohol, in alcohol, en apuestas, in crimes, gambling, gambling, gracias, sexo, sex, amistades equivocadas, that toxic relationships, trabajo, jobs, dinero, money, etc. etc. Vamos a tratar de llenar un vacío We're going to try to fill a cup que solo la aprobación de un padre puede llenar. that only the approval of a father can fill. Y esto no solo aplica para los que no tuvieron un padre, And this doesn't just apply to those that didn't have a father, sino también aplica para los que tienen padre, but it applies to those that had a father, pero estando presente, but with him being present, no ha estado presente. he wasn't present. Su cuerpo estaba, His body was there, su dinero estaba, his money was there, pero su voz no. but his voice wasn't. Su consejo no. His advice wasn't. Su abrazo no. His hugs weren't. Sus palabras de aprecio no estaban. His words of praise weren't there. Por eso le decía, provisión económica That's why I said no es suficiente. economic provision isn't sufficient. Es solo una parte. It's only one part. Ahora, entendiendo esto, podemos entender cuán valioso es que el Señor nos haya dicho en Mateo 6, Now, understanding this, we can understand what God told us in Matthew 6. cuán maravilloso es, How marvelous it is. porque el libro de Malaquías dice, haré volver el corazón de los padres a los hijos Because the book of Malachi says, I will turn the hearts of the fathers to the y el children, corazón de los hijos a los and padres. the hearts of the children to the Y fathers. si esto no ocurre, And if this doesn't happen, vendrá maldición. a curse will come. Y el Señor Jesús aparece, se abre el telón. And Jesus comes and the curtain opens. Ha cambiado la escenografía. The scenery has changed. El Salvador del mundo ha venido. The Savior of the world has come. Y Mateo toma en los primeros capítulos, en el capítulo 6, And Matthew talks in the first chapters, in chapter 6. y dice, cuando vayan a orar, no hagan como aquellos que repiten nomás, And he says, when you go to pray, don't be like those that just repeat words. sino que busquen un lugar a solas. Instead, find a place by yourself. Y cuando estén a solas, And when you're in privacy, vayan al Padre. go to the Father. Y en el capítulo 6 dice probablemente unas 8 veces, no me recuerdo ahora, no las conté, And in chapter 6, it probably says maybe la palabra 8 times Padre. the word Father. Y después le dice, cuando oren, oren así. And then he tells them, when you pray, pray like this. Padre nuestro. Our Father. La imagen de Dios como Padre era necesaria, The image of God as a Father was necessary que Jesús la revelara, for Jesus to reveal, porque habíamos visto solamente a un Dios justo because we had only seen a just God en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, un Dios recto, a
a righteous God, un Dios que cumplía sus promesas de castigo a God that stayed with his promises of y que decía, si se humillare mi pueblo, and that said, if my people humiliate, pray. pray, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, if my people would pray with my name, y buscar en mi rostro, and they look for my face, y se alejan de sus malos caminos, and they go away from their bad paths, entonces then habían requisitos there muy específicos que habían venido con la ley. were very specific conditions that came with the law. Pero el Señor Jesús nos muestra un Dios amoroso But Jesus shows us a loving God, y nos muestra una imagen paternal diferente. and he shows us a paternal image different. Lo complicado es que la única forma de poder entender al Padre Celestial The only way to understand the Father es a través de la imagen paterna terrenal que hemos adoptado. is through the earthly image, the earthly Father image that we've adopted. Hoy tenemos una sociedad rota, Today we have a broken society. tenemos una iglesia ignorante We have an ignorant church de quién es nuestro Padre Celestial. of who our Heavenly Father is. Porque la imagen del Padre terrenal Because the image of the earthly Father ha sido debilitada por cada experiencia personal, has been broken by every personal experience. con cada experiencia personal. With every personal experience. Entonces todos nosotros tenemos una imagen de un Padre So all of us have the image of a Father que alguna vez nos falló. that failed us once. Entonces cuando medimos al Padre Celestial lo medimos con la escala o con la medida terrenal. So when we measure the Heavenly Father, we measure him with an earthly scale. Cuando pensamos en un Padre, When we think of a Father, pensamos en decepción, we think in disappointment, en heridas, in wounds, en enojo, of anger, en impaciencia, of impatience, en violencia of violence, e incluso abuso. and even abuse. Todas esas opciones pueden estar en este cuarto, en esta sala hoy. All those options can be right here in this room today. Tal vez no sea más fácil, dije la semana pasada esto también, tal vez no sea más fácil conectarnos con Cristo como Salvador Maybe it's more easy to connect with Jesus as a Savior or que a Dios como Padre. than for us to connect with God as a Father. Porque nuestra imagen de un Padre Because our image of a Father está rota. is broken. Es mejor ver al Hijo como héroe It's better to see the Son as a hero que al Padre como justo. than the Father as just. La imagen de un Padre no nos provoca confianza, The image of a Father doesn't give us confidence, sino que nos provoca memorias de dolor, but it gives us painful memories, decepción disappointment, o temor. or fear. Acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 18, versículo 6. Go with me to 2 Samuel chapter 18, verse 6. Cuando lo encontró, diga amén. When you find it, say amen. Segunda de Samuel capítulo 18, versículo 6. 2 Samuel chapter 18, verse 6. Si lo tiene, puede decir amén. Having it, say amen. Dice así: salió pues el pueblo al campo contra Israel, So the people went out into the field of battle against Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín, and the battle was in the woods of Ephraim. y cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. The people of Israel were overthrown there before the servants of David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. And a great slaughter of 20,000 took place there that day. Permítame darle un background acerca de este versículo que hasta el momento tal vez no tenga sentido. Let me give you a background over this verse that probably makes no sense to you. El rey David tuvo 20 hijos. King David had 20 sons, Tuvo hijos con sus esposas, had sons with his wives, con sus amantes with his lovers, y con sus concubinas, and with his concubines, como era muy común en los tiempos del rey David. how it was very common in the times of King Su David. tercer hijo se llamó Absalón. His first son? His third son was called Absalom. Absalón tenía una característica, Absalom had a characteristic, y lo pueden leer en el capítulo 14 del libro de Samuel. and you can read it in chapter 12 of the book of Samuel. Era súper guapo. He was very handsome, sporty. Era muy llamativo. He was very flirty, attractive, Y tenía un pelo hermoso. and he had beautiful hair. Ya luces de Yahshua, si eso estaba esperando. That was for Joshua. Era tan precioso su cabello
His hair was so beautiful que la palabra nos dice en el capítulo 14 de 2 de Samuel that the word tells us in chapter 14 of que 2 él se Samuel cortaba el pelo una vez al año that he cut his hair once a year, y era un evento nacional. and it was a national event. Toda la gente se enteraba. All the people knew. Absalón era guapo, Absalom was handsome, pero algunos de nosotros aquí en la casa but some of us here in the church hemos leído un libro de Gene Edwards have read a book by Gene Edwards que se llama Historia de Tres Reyes. called The Tale of Three Kings, Y es un libro maravilloso. and it's a beautiful book. Empieza con parte de la historia de Saúl, It starts with the story of Saul. se enfoca mayormente en la historia de David It focuses on the story of David, y termina con la historia de Absalón. and it ends with the story of Absalom. Permítame decirle quién es Absalón. Let me tell you who Absalom Ya le is. dije, era el tercer hijo del rey David. He was the third son of David. La palabra nos cuenta en algunos capítulos antes del capítulo 18 The Bible tells us in some chapters before chapter que 18 el rey David tenía más hijos, that King David had more sons. pero nos habla de un tal Amnón But it talks to us about Talamnon y de la hermana directa de Absalón, and about the direct sister of Absalom, Tamar. 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 Tamar era una mujer preciosa Tamar was a beautiful woman, y Amnón la ve y se enamora, su hermanastro, and Abnon saw her and fell in love with her. Su That medio was her hermano. stepbrother, su medio hermano. half brother. Y al enamorarse se obsesionó con ella And when he fell in love, he became obsessed with her, y lo único que quería era poseer a esa mujer. and all he wanted was to possess that woman. Y se daban cuenta los demás. And everyone else knew it. Absalón lo vio Absalom saw it, y le dice, ¿para qué andas con estas cosas? and he told him, "Why are you doing these things? Ve donde nuestro padre el rey Go to our father, the king, y dile que te dé a Tamar como esposa. and ask him to give you Tamar as your wife." Amnón no quiso ir, Absalom didn't want to go. sino que en su obsesión Instead, with his obsession, fue y violó a Tamar he went and he raped Tamar, y la abandonó. and he left her. Absalón, Absalom. aquí es donde nace el problema con Absalón. This is where the problem with Absalom was Absalón born. creció en angustia Absalom grew up in anger y en resentimiento porque su padre no hizo nada al respecto. and resentment because his father never did anything about it. Tamar quedó abandonada Tamar was left abandoned y violada. and raped. Absalón esperó 2 años, Absalom waited 2 years, pacientemente por 2 años, patiently for 2 years, y mandó a hacer una cena y le dijo a su padre, padre, dile a todos los hermanos que vengan a comer conmigo. and he went and he did a dinner, and he told his father to tell all his brothers to go eat with him. Todos los hermanos vinieron, All his brothers went. hizo un gran banquete He made a great banquet, y en medio de la celebración, and in the middle of the celebration, Absalón mató a Amnón Absalom killed Abnon porque estaba enfurecido because he was infuriated porque su padre no había enfrentado el problema. because his father hadn't faced the problem. Ahora escúcheme bien, Now, listen to me. proveer financieramente Providing no es la financially totalidad de la paternidad. isn't the totality of fatherhood. Como padres Like fathers, no podemos esquivar los problemas. we can't avoid problems. Dios no nos llamó a ser amigos de nuestros hijos. God didn't call us to be friends Así que of si our usted cree children. que esa es la única solución, se equivocó. So if you believe that's the only solution, Dios you're nos llamó a wrong. ser padres de nuestros hijos. God called us to be fathers of our children. Ahora, no crea que le estoy diciendo que a su hijo lo tiene que andar latigando, no. That doesn't mean you need to be whipping your children. Le estoy diciendo que su posición es de padre o de madre I'm telling you that your position is either father or mother, y no de cómplice. but not accomplice. Amigos tiene afuera, They have friends outside. de su misma edad, They have friends their own que le van a age decir, está bien, no te preocupes, They'll yo say- también lo he hecho. that will say, "Oh, it's okay. Don't worry. I've also done it." El padre debe corregirlo, dice el libro de Father Proverbios. should correct. The book of Acts, Proverbs. Proverbs says it. Absalón creció en tanto odio cuando se enteró el rey David. Absalom grew up with so much hate Se that puso when muy David triste. found out, he got really sad. Absalón se escapó Absalom escaped, y vivió por años lejos. and he lived for years far away, Escúcheme, y nunca más habló con su padre. and he never talked with his father again. Por años, For years, teniendo a su padre, having his father, su padre estuvo ausente. his father was absent. Ahora, présteme atención. Now listen, Este es el hombre del que la Biblia dice, this is a man that the Bible says, David, David, que tenía un corazón como el de Dios, had a heart like God, o que tiene un corazón detrás del corazón de Dios. or had a heart after the heart of God.
Pastor, entonces, ¿cómo nos está contando esta historia? Well, Pastor, how are you telling us this story? ¿Hay dos David en la Biblia? Are there two Davids in the Bible? No. No. David era un hombre que reconocía su error. David was a man that recognized his errors. Corría a la presencia de Dios. He ran to the presence of God. Y aunque significara castigo, And even if it meant punishment, lo aceptaba he accepted it porque él sabía que Dios es justo, because he knew that God was que Dios just, es perfecto, that God is perfect, que Dios no comete errores. that God doesn't commit errors. A eso es lo que se refiere la palabra con un hombre que iba detrás del corazón de Dios. That's what the Bible means when it says David had a heart after Era un God's hombre, heart. He was un hombre común, a man like everyone else, con una pasión tremenda por Dios, with a passion for God. pero también cometía errores. But he also committed errors. Absalón se queda por años desterrado, autodesterrado, Absalom is far away for years. se queda en otra tierra, He's in another land hasta que llega el momento en que empieza a pedirle al general del ejército del rey David, until the moment comes when he starts to talk to the general of the army of King David, Joab. Joab. Le dice, Joab, ¿por qué no me ayudas para que el rey David me deje volver? Says, Joab, why don't you help me so that David will let me come back? Y Joab no le prestaba atención, And Joab ignored him porque él honraba a su rey. because he honored his king. No aguantó Absalón Absalom couldn't take it, y se fue a las tierras de Joab so he went to the lands of Joab y le prendió fuego a los sembradíos de Joab. and he lit on fire all of Joab's crops. Ajá. Y Joab vino donde él y le dice, ¿qué estás And haciendo? Joab went to him and said, what are you doing? Y él le dice, como no me prestabas atención, tenía que llamar la atención de alguna forma. And he said, since you were ignoring me, I had to get your attention somehow. Ayúdame a que el rey me deje volver. Help me so that the king will let me come back. Joab intercede por Absalón. Joab speaks for Absalom. Y el rey le dice, dile que no hay problema, And the king says, tell him there's no problem, que puede volver, that he can come back, pero que no me puede ver a la cara. but that he can't look at me in the face. No me puede dirigir la palabra. He can't speak the word to me. Vivimos en una generación We live in a generation donde los hijos, where the sons, teniendo a los padres, having their fathers, se sienten abandonados. feel abandoned. Vivimos en una We generación live in a generation donde los padres perdieron la dirección where fathers lost their direction, y nuestros hijos and our children necesitan la validación, need validation. necesitan el They reconocimiento, need recognition. necesitan la corrección, They need correction. necesitan el abrazo, They need a hug. necesitan el regaño, They need to get in trouble. necesitan saber que significan algo para nosotros. They need to know that they mean something to Vivimos us. en una We generación live in a generation donde los hijos no se sienten amados, where the children don't feel loved. solo se sienten provistos. They only feel provided for. Salió pues el pueblo del campo de Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. So the people went out into the field of battle against Israel, and the battle was in the woods of Ephraim. The people of Israel were overthrown there before the servants of David, and a great slaughter of 20,000 took place that day. Nuevamente, manténgase ahí. Absalón consigue volver a donde su padre. Stay there. Absalom goes back to his father. Así que Absalón, después de que está en la tierra de Israel, So after Absalom is in the land of se Israel, va a parar a las escaleras de la entrada de la ciudad. he goes to stand at the steps of the entrance of the city. Ese lugar es donde se ejercía juicio, That was where the judgment was made, donde se daban las sentencias, where sentences were donde given, los jueces se paraban y decían, hear ye, hear ye. where judges stood and said, hear ye, hear ye, hear ye. Escúchenme, escúchenme, esta es la sentencia que se da hoy. Hear ye, hear ye, hear ye, the sentence that is being given today. Tal persona es culpable, This person is guilty. esta persona es inocente, This person is innocent. esta persona merece la muerte, This person deserves death. esta persona merece latigazos, This person deserves a whipping. y así sucesivamente. And that's how it happened. Absalón no ve eso como una oportunidad Absalom sees this as an opportunity. y se para en las escaleras de la entrada de la ciudad. And he stands at the steps of the entrance of the city. Y cada vez que venía alguien con un problema hacia el rey, And every time someone came with a problem to the king, si alguien viniera a mí, les decía, he said, if someone came to me, I would say, para interceder por ellos ante el rey. so he could intercede for them to the king. Si alguien me pusiera a mí como juez, If someone put me as a judge, es más aún, and it's even more, si yo fuera quien reinara en Israel, if I was
who was ruling over Israel. Sería mejor que el rey. I'd be better than the king. Y de esa forma por años, And through that way for years, 4 años, 4 years, levantó una rebelión en contra del rey. he lifted up a rebellion against the king. Hay hijos There are sons y hay padres and there are fathers que han pasado su vida that have gone their whole life en una pelea, in a fight, en un choque, in a crash, porque no hemos sabido ser padres because we haven't known how to be fathers. y no hemos sabido cómo enseñar a nuestros hijos. And we haven't known how to raise our children. Por eso hoy tenemos hijos que cuando discuten con sus padres, So today we have children, when they argue with their fathers, le dicen a sus padres, they tell their fathers, tú eres un estúpido, you're stupid, tú no sabes nada, you don't know anything, tú eres un ignorante, you're an ignorant, tú no has vivido lo que he vivido you yo, haven't lived what I lived, tú no tuviste la educación que tuve you yo, didn't have the education I have, porque creemos because we believe que podemos mirar a nuestros padres de igual a igual. that we can look at our fathers like equals. Pero permíteme decirte esto, Let me tell you this, ojo a ojo, eye to eye, cara a cara, face to face, Dios nunca God never va a bendecir will bless la deshonra. dishonor. Lo voy a repetir, I'll repeat it. el Señor nunca The Lord will never va a bendecir bless la deshonra. dishonor. Por eso es tan claro That's why he's so y es tan clear. específico cuando And he's so dice, specific when he says, honra a tu padre y a tu madre honor your father and your mother, para que tus días sean so alargados. that your days can be extended. Hay una batalla en nuestra sociedad. There's a battle in our society. Dice el versículo que se fueron a batallar. The verse says that they went to go. Absalón to levantó battle. una rebelión en contra de David Absalom lifted a rebellion against David, y reunió a la gran mayoría del pueblo and he brought together a majority of the people, y se unieron en contra del rey David. and they were unified against David. Se fue a otras ciudades He went to other cities, y les decía, ya no reina el rey and David. he told them, David Yo doesn't reino. rule anymore. I Y la rule gente now." se le unió And people y, joined them, y salieron a perseguir al rey David. and they went to chase down King David. El rey David se adentra en las colinas y en los bosques y en las cuevas. King David goes into the wilderness. Ya sabía que era eso. He already knew what that was. Tenía experiencia. He had experience there. Había escapado de Saúl por años. He had escaped from Saul for years. Conocía los lugares donde He esconderse. knew the places where he could hide. De hecho, más de alguna vez, And more than once, aunque la Biblia solo nos habla de una, and the Bible doesn't tell us about it, tuvo oportunidad de matar a Saúl, he had opportunity to kill Saul, escondido en una cueva. hiding in a cave. Absalón decide perseguir al rey David. El rey David huye de Israel Absalom goes after King David, and King David leaves Israel, y se va a esconder. and he goes to hide. Absalón toma a un ejército gigante Absalom takes a giant army, y sale a buscar al rey David. and he goes to find King David. Y el rey David se esconde en las cuevas. And King David hides in the caves. Pero permítame decirle algo que algunos historiadores han dicho. But let me tell you something some historians have said. Ya voy a encontrar, permítame. Estamos hoy en una batalla constante, Today we are in a constant battle donde la sociedad está where society is castrando, hunting, immaculating immaculating, al hombre. emasculating men. Emasculating men. al hombre. Emasculating the man. Está castrando a los varones. It's emasculating men. Hoy vivimos en una sociedad donde hay un movimiento gigantesco Today we live in a society where there's a huge de movement feminismo, of feminism, donde están pisoteando la imagen patriarcal. where they're stepping down the patriarchal image. De hecho, en casi todos los países de habla hispana, And also in every Spanish-speaking el country, discurso es este. the argument is this: Debemos eliminar el patriarcado. we should eliminate the patriarchy. La imagen del padre The image of the father en la sociedad de hoy in society of quiere ser today eliminada. is trying to be eliminated. Si tú prestas atención a lo que la televisión nos muestra, If you pay attention to what television shows us, nos muestran en los programas de los adolescentes, the teenage programs, nos muestran jóvenes que viven una vida salvaje sin sus padres. young people that live a savage life without their fathers. Vemos en los dibujos animados, en los cartoons, We look at cartoons que los niños
pueden tener toda una experiencia de un capítulo entero where kids can have a whole chapter's worth of experience, donde los padres están completamente ignorantes de lo que sus hijos hacen where their fathers are completely ignorant of y han what their children bombardeado are la doing. mente de nuestros niños And they've bombarded the mind y han of our bombardeado la kids, mente de nuestros jóvenes. bombarded all our youth. Y hoy día nos And preguntamos today- por qué nuestros hijos son como son. We ask ourselves, why are our kids the way they are? Y es porque la sociedad se ha preparado And it's because society has prepared itself para hacerles creer to make them believe que el patriarcado no es necesario. that patriarchy isn't necessary. Dice la palabra, se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Or it says, okay. Versículo 6 estoy todavía. Oh, okay. And that day, there were and a great slaughter of 20,000 took place there that day, Sin balas, without bullets, sin cohetes, without rockets, sin metralletas, without machine guns. machine guns. Lo único que tenían era arcos y flechas, The only thing they had was bow and arrows, lanzas. spears. Murieron They died, 20,000. 20,000. Se dice que en la antigüedad había dos tipos de castigo para los delincuentes. They said in ancient times there were two types of punishment for Y delinquents, se le llamaba el castigo de la vara dura a uno and they called it the punishment of the rigid stick, for y el one, otro se le llamaba el castigo de la vara blanda. and the other one was the punishment of the soft stick. Entonces cuando alguien tenía un crimen menor se le castigaba con la vara dura. So when someone had a minor crime, they punished them with the rigid stick, Y esto consistía en que lo llevaban a la plaza de la ciudad, and they would take them to the plaza of the city. lo confrontaban con el pueblo They would confront them with the people, y lo latigaban con una vara and they would hit them with a stick enfrente del pueblo. in front of the people, Y la persona se iba toda arañada y lastimada. and they left all hurt. Pero después de un par de días But after a few days, estaba restaurado, they were restored. ya había sido castigado, They had already been podía punished. continuar con su vida. They could go on with their lives. Pero cuando cometían crímenes de mayor envergadura, But when they committed high crimes, los llevaban a la misma plaza they would take him to the same y los mojaban plaza, completamente. and they would wet him completely. Y le daban el mismo castigo con la misma vara, And they gave him the same punishment pero with ellos the estaban same stick, completamente but mojados. they were completely wet. Y al estar mojados no quedaban huellas en su cuerpo, And being wet, they didn't no get quedaban marks rasguños, in their body, and there weren't any scratches left. no había sangrado. They hadn't bled. La gente, el castigado se iba The punished left, y a los pocos días moría, and in a few days they died porque esto había producido sangramiento interno. because this produced internal bleeding. No había evidencia, There wasn't evidence, pero estaba muriendo. but they were dying. Muchos de nuestros hijos Many of our children han sufrido el castigo de la vara blanda. have suffered the punishment of a soft Nadie stick. lo ve, No one sees it, pero caminan por la vida muriendo but they're walking through life porque no dying hemos sabido ser padres. because we haven't known how to be Le fathers. dije la semana pasada que cuando empecé a conversar de esto, I told you last week when I started talking about que esto el this, Señor lo había puesto fuertemente en mi corazón, that this God had put very strongly in my porque en heart. esta iglesia, Because in this church, después del servicio, usted pregúntele a todos los muchachos, ¿tú vives con tus padres? after service, you can ask all the youth, do you live with your Probablemente parents? la mayoría te va a decir que no. And the majority might tell you that they don't. A lo mejor viven solamente con uno de ellos. Maybe they only come with one of them. A lo mejor han sido adoptados en amor y son hijastros. Maybe they've been adopted through love and they're stepchildren. O a lo mejor simplemente viven solos. Maybe they just live alone. Porque esa es la sociedad en la que vivimos hoy. Because that's the society we live in. Muchos de los hijos Many of the children han estado muriendo por tiempo have been dying throughout time porque no hubo flechazos, because there weren't hits. no hubo golpes, There weren't hits, pero hubo vara blanda. but there was the soft stick. Mi papá decía, My father always said, hoy en día la vara blanda today the soft stick se llama lengua. is called the tongue. Nuestros hijos mueren por los comentarios equívocos que hemos hecho. Our sons died because of the wrong comments we've made. Viven toda su vida con frustración, una herida que nunca sana. They live all their life with the frustration of a wound that doesn't heal. Absalón tenía una herida que no había sanado. Absalom had a wound that hadn't healed. Segunda de Samuel 18:8 dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada.
For the battle there was scattered all over the face of the whole countryside, and the woods devoured more people that day than the sword devoured. Ahora présteme atención. Now pay attention. No fue la vara dura la que mató a los soldados. It wasn't the rigid stick that killed the soldiers. De hecho, la palabra nos dice claramente, As a matter of fact, the Bible más de tells us 20,000 murieron, more than 20,000 la mayoría died. murió en el bosque. The majority died in the wilderness. El enemigo te quiere llevar al lugar donde no tengas control. The devil wants to take you to the place where you El don't have enemigo te control. quiere llevar al bosque The devil wants to take you to the wilderness para matarte. to kill you. Porque la palabra dice esto en Juan. Because the Bible says this El in enemigo John. no vino sino a The devil didn't come to just hurtar, to matar the y devil, destruir. the devil came to destroy, to kill, and to Rot, steal. steal. Así que si a ti el enemigo te está sacando del lugar donde te corresponde estar, So if the devil's taking you out of the place where you're supposed to be, que es en la presencia de Dios, which is the presence of en God, una relación con Dios, in a relationship y with te está God, sacando al bosque, and he's taking you out to the Prepárate, wilderness, prepare yourself, porque no te está llevando because he's not taking para you cantarte un corito. to sing you a song. El enemigo vino sino a hurtar, The devil came to steal, matar to kill, y destruir. and destroy. Vuelvo a repetirle, la paternidad no consiste solamente en proveerle, I'm going to repeat, fatherhood isn't just about providing. y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día. The battle was scattered over the face of the whole countryside, and the woods devoured more people that day than the sword Si devoured. alguien hubiese entrado al bosque a recoger los muertos If someone went to the wilderness to pick up the dead y hubiera buscado las heridas de las flechas, and would have found the wounds of the arrows, de las lanzas of the spears, o de las espadas, or of the swords, probablemente no las hubiera alcanzado, no las hubiera encontrado, they probably wouldn't have found them. porque no murieron por la batalla. Because they didn't die from the battle. De acuerdo al texto, murieron en el bosque. According to the text, they died in the woods, because of the woods. El versículo 9. Verse 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre una mula o un mulo. Then Absalom met the servants of David. Absalom rode on a mule. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. The mule went under the thick boughs of a great terebinth tree, Y se le enredó la cabeza en la encina. and his head was caught in the terebinth. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante. So he was left hanging between heaven and earth, and the mule which was under him went on. Présteme atención, porque esto se lo voy a decir solo una vez. Pay attention, because I'm only going to say this once. El enemigo ha estado trabajando en nuestra mente, The devil has been working in our mind, porque la mente es el mejor campo de batalla. because the mind is the best battlefield. Y muchos de nosotros por años hemos estado maquinando pensamientos. And many of us, for years, have been thinking thoughts. Pensamientos de tristeza, Thinking thoughts of sadness, pensamientos de amargura, thoughts of anger, pensamientos de frustración. thoughts of frustration. Y hemos culpado a todo el mundo. And we have Y nos blamed the whole hemos world. ido caminando voluntariamente And we've gone walking al voluntarily bosque. to the wilderness. Y hemos dejado que el enemigo nos lleve ahí. And we've let the devil take us Y ha tomado nuestra cabeza, and he's taken our head, nuestros our pensamientos, thoughts, nuestras ideas, our ideas, nuestras our frustraciones, frustration, y nos ha colgado de ellas. and he's hung them by Y ha by impedido them. And he has stopped que tengamos sanidad. that we have healing. Y nos ha hecho ir en contra de los padres. And he's made us go Y against nos our ha hecho ir en fathers contra de los hijos. and against our sons. Dice la palabra, después usted continúa leyendo, que The Bible Joab, says, and you keep vinieron reading, los siervos de Joab, that Joab came and the servants of el Joab general del came, ejército de David. the general of David's army. Antes de ir a la batalla, el rey David dijo esto: Before going to the battle, David said this: por favor, si encuentran a mi hijo, please, if you find my son, por favor, no le hagan nada. please don't do anything to him. Joab, los siervos de Joab ven a Absalón colgando del árbol, Joab saw Absalom hanging on the tree porque ya no tenía escape. because he didn't have escape. Dice la palabra que el mulo o la mula que lo llevaba siguió su camino, The Bible says that the mule that porque was nos carrying hemos him enredado went on, tanto en nuestros pensamientos, because we've become en so nuestra entwined in frustración, our thoughts, in our frustration, en nuestro dolor, in our pain, en nuestra amargura, in our anger, que ya no sabemos ni cómo llegamos ahí. that we don't even know how La we forma en get que there. llegamos ya ni existe. The way that we get El there mulo doesn't se exist fue. anymore. The mule left. Hemos acumulado tanto dolor We've gathered so much pain que no sabemos cómo hemos llegado hasta este punto. that we don't know how we got to this point. La palabra dice que Absalón quedó colgado. The Bible says that Absalom was there hanging. Los siervos de Joab lo encontraron. The servants of Joab found him.
Y cuando fueron donde Joab le dice, mira, encontré a Absalón colgado de un árbol. And when they went to Joab, they said, hey, we found Absalom hanging on a tree. Y Joab le dijo, ¿y tú vienes a contarme esto? ¿Y lo mataste? Y le dice, no, ¿cómo voy yo a matar al hijo del rey David? And Joab said, you came to tell me this? Did you kill him? And they said, no, how would I kill the son of King David? Y Joab le dice, si tú lo hubieras matado, And Joab said, if you had killed te him, hubiera dado una recompensa. I would have just gotten mad at you. Su siervo le dice, mira, no importa cuántas recompensas me hubieras dado, Servant says, it doesn't matter, recompensas is rewards. Okay. Doesn't matter, I would have just given you a reward. And the servant said, doesn't matter how many rewards you give me, porque yo no voy a poner mi mano en contra del hijo del rey. but I'm not going to lift my hand against the son of the king. Joab vino con un grupo de soldados Joab came with a group of soldiers, y mataron a Absalón. and they killed Absalom. Ahora, permítame repetirle esto. Now, let me repeat this to you. Dios God no va a honrar won't honor la deshonra. dishonor. El Señor no va a honrar la deslealtad. God will not honor disloyalty. Lo más probable es que llegues al punto donde estés colgado de tus ideales y tus pensamientos. Most likely, you'll get to the place where you're hung by your thoughts and your pain, Y mueras ahí, and you'll die there, emocionalmente, emotionally, espiritualmente, spiritually, lleno de frustraciones, full of frustrations, sin cumplir el propósito que Dios tenía para ti. without fulfilling the purpose that God had for Porque you. Dios nunca va a honrar la deshonra. Because God will not honor dishonor. Porque Dios nunca va a honrar la deslealtad. Because God won't honor disloyalty. Ahora présteme atención, hijos, Now, porque pay con esto voy a attention, terminar. sons, because with this I'm going to end. Saúl fue un rey malo. Saul was a bad king. No cumplió el propósito. He didn't fulfill the purpose. Dios lo tiene que remover God has to remove y pone al rey David. and puts King David. El rey David es el rey más amado del pueblo de Israel. King David is the most loved king of all of Israel. El rey David es un rey bueno, King David is a good king que sigue al Señor, that follows God, pero tiene un hijo como Absalón. but he has a son like Absalom. Ahora, Now, permítame decirle esto porque esto es bíblico. let me tell you this because this is biblical. No importa quién sea tu padre, It doesn't matter who your father no is. importa si es Saúl, It doesn't matter if he's Saul. no importa si es David, It doesn't matter if he's David. no importa si es Absalón, It doesn't matter if he's Absalom. no importa si es Nerón, It doesn't matter if he's Nero. Dios nunca va a honrar la deshonra. God will never honor dishonor. Ora por tu padre, Pray for your father. ora por tu madre. Pray for your mother. Se va a equivocar, They're gonna get it wrong. se van a equivocar. They're gonna get it wrong. Y muchas veces, And many times. pero Dios no te llamó But God didn't call you a llevarlo a la batalla, to take them to battle. porque no vas a ganar, Because you're not gonna win. porque Dios no honra la deshonra. Because God doesn't honor dishonor. Y yo sé que aquí hay muchos que han vivido por años tal vez con frustración, And I know there's many people here that have lived for years Con with amargura. frustration, with anger, con dolor, with pain, con marcas, with wounds. porque las heridas del Padre quedan. Because the wounds of the father stay. Y el enemigo viene a llenar tu cabeza de pensamientos, And the devil comes to fill your head with thoughts, con el dolor, with pain, con la amargura. with anger. Pablo lo entendía Paul understood it. y escribió en el libro de Filipenses, And he wrote in the book of Philippians, capítulo 4, versículo 8. chapter 4, verse 8. Por lo demás, hermanos, Finally, brethren, todo lo que es verdadero, whatever things are true, todo lo que es honesto, whatever things are noble, todo lo que es justo, whatever things are just, todo lo que es puro, whatever things are pure, todo lo que es amable, whatever things are lovely, todo lo que es de buen nombre. whatever things are of Si hay good report, virtud alguna, if there's any virtue, si hay algo digno de alabanza, and if there's anything praiseworthy, en esto pensar. meditate on these things. Su cabeza se enredó en sus pensamientos, His head was tangled up in thoughts. pero si él hubiera pensado en lo que decía el apóstol Pablo, But if he had thought in what the Apostle Paul said, probablemente hubiera salvado su vida. he could have probably saved his life. Que llevó a Absalón a tener este rechazo hacia su padre. What brought Absalom to have this rejection towards his father? Que hizo que Absalón creciera con esta amargura. What happened to make Absalom grow up with this anger? La ley del silencio de David. It was the silence of David. 24 millones de niños en Estados Unidos crecen sin padre. 24,000 million, 24 million. 24 million children grow up in the U.S. without a father.
entre el primero y el 12 grado, between the 1st and 12th grade, 23% de los niños no tienen una figura paterna que los valide, 23% of kids don't have a figure to validate them, que los afirme, to affirm them, que los motive, to motivate them, que los reconozca, to recognize que them, les diga creo en ti, to tell them that I believe in you, que les diga te amo. to tell them that they love you. Todos hemos sentido dolor de que papá no nos dijera algo así, We've all felt a pain that Dad hasn't told us something que no nos like that. dijera bien hecho That he hasn't told us good job, o que nos dijera incorrecto. or that he told us we were wrong. La ausencia de las palabras de nuestro Padre The absence of the words of our Father hablan, speak, pero hablan de forma equivocada. but they speak in the wrong way. Absalón tenía hambre de una figura paterna. Absalom was hungry for a fatherly figure. En la palabra podemos ver que Dios no es un padre abusivo In the Word, we can see that God isn't an abusive father. o un padre mentiroso He isn't a father that lies. o un padre bipolar. He isn't a bipolar father. Él no es un padre despreocupado. He isn't a worried and absent father. Él no es violento, He isn't violent. sino que vemos a un Dios bueno, But he is a good God. a un Dios misericordioso, He is a merciful a God. un Dios lleno de gracia, He is a God full of grace. dispuesto a corregirnos en amor. Willing to correct us in love. De hecho, la definición misma del amor es Él. As a matter of fact, the definition of love is Him. Pablo escribió en 1 de Corintios 13:5, Paul wrote in 1 Corinthians 13:5, dice, el amor no es descortés love isn't ni egoísta. Estoy leyendo una versión diferente. Él no es descortés ni egoísta, ni se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. 13:5. love. Love does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. Él es un Dios que quiere sanar tu corazón. He is a God that wants to heal your heart. Mantente lejos de los árboles. Stay away from the trees. No dejes que el enemigo te lleve al bosque. Don't let the devil take you to the No wilderness. dejes que llene tu mente con pensamientos Don't let him equivocados. fill your mind with wrong thoughts. Dios nunca va a honrar la deshonra. God will never honor dishonor. Dios nunca bendice un espíritu de rebelión. God will never bless a rebellious No importa spirit. si tu padre es Saúl, David o Absalón. It doesn't matter if your father is Saul, David, or Absalom. Absalón dejó que la rebelión creciera en su corazón primero. Absalom allowed the rebellion to grow in his heart. Odió todo lo que estaba alrededor de su padre hasta llevarlo a la guerra. He hated everything that was around his father, and he even took him to war. Hijo contra padre. Son against father. ¿No te resulta esta imagen parecida a muchas otras que hemos visto hoy? Doesn't this seem like an image we've seen a lot today? El comentarista bíblico Baldwin dice que David eligió ir a pelear al bosque porque ahí la experiencia y el valor de cada soldado contaba más que el número de ellos. Baldwin says that David picked to go fight in the wilderness Because because experience was more important than number. Es generalmente, otro comentarista bíblico, Clark, dice, es generalmente asumido que cuando el ejército fue derrotado, se dirigieron hacia los bosques, cayeron en pozos, pantanos, etc. Y al quedar atrapados, fueron cortados por los hombres de David, pero el caldeo, el siriarco y el árabe afirman que fueron devorados por bestias salvajes en el bosque. El enemigo te quiere llevar al bosque para destruirte. the devil wants to take you to the wilderness to destroy you. La sociedad del mundo ha querido abordar este tema de forma muy sutil. Society has wanted to erase this No topic, ha querido hablar de este tema has wanted to speak about this topic, y nos ha dado películas como Finding Nemo, and has given us movies like Finding Nemo, la relación rota entre un pececito y su papá. the broken relationship between a little fish and his Hay una father. película muy linda de Robert Downey Jr. y Robert Duvall, There's a movie with Robert Downey Jr. and Robert Duvall and Robert Duvall llamada The Judge called The Judge, o El Juez. or The Judge. Una película que habla acerca de la relación rota entre un hijo y un padre. A movie that talks about the broken relationship between a La father and a sociedad son. quiere hablar del tema Society wants to talk about this y topic, no sabe cómo. and doesn't know how. De hecho, la sociedad dice que el tiempo puede sanar todas las heridas, Society says that time can heal all wounds, pero no es así. but it's not like that.
Porque las cosas que no enfrentamos because what we face y no presentamos delante de Dios and we don't present in front of nunca God pueden ser sanadas. can never be healed. Porque lo primero que debemos hacer Because what we need to do first es reconocer que necesitamos sanidad. is recognize that we need healing. Se dice que en Alaska, They say that in Alaska, y con esto se acaba mi conversación, and with this my conversation ends. los esquimales comen focas y lobos marinos, Eskimos eat seals, pero a veces necesitan cambiar su menú. but sometimes they need to change their menu. Y la carne de lobo para ellos es buena, And the meat of a wolf is good for them. pero cazar a los lobos es muy difícil, But hunting a wolf is very hard porque son astutos, because they're alert, porque son inteligentes because they're intelligent, y porque se mueven en manada. and because they travel in packs. Entonces los esquimales lo que hacen es que van con su cuchilla, matan una foca So what Eskimos do is they go and they kill a seal, y la entierran en el cuerpo de ella y la dejan bien ensangrentada a la cuchilla. and they bury the body and leave the knife covered with blood. Y vienen y la entierran en el hielo And they go and they stab it in the ice y la dejan ahí. and they leave it there. Y los lobos tienen un sentido del olfato muy bueno. And wolves have a sense of smell that's very good. Así que los lobos huelen y dicen, So wolves smell It and is- they sniff. huelen y dicen, ah, comida, They go, oh, food, fresca, fresh food, sangre. blood. Y van And they go en dirección donde el olor los lleva. in the direction of the smell. Con las temperaturas en Alaska, With the temperatures in Alaska, la sangre se ha congelado. the blood has frozen. Empiezan a lamer la cuchilla. They start licking the knife. Y a medida que empiezan a lamer la cuchilla, se empiezan a cortar la lengua. And while they're licking the knife, they start to cut their tongues. Se la cortan de tal manera que empiezan a desangrarse They cut it in a way that they start to bleed y mueren. and they die. Muchos de nosotros A lot of us, estamos actuando como lobos. we're acting like wolves. Hemos dejado que las heridas queden ahí abiertas We've allowed that our wounds stay open, y las hemos querido lamer and we've been wanting to lick them. y resultó ser una cuchilla. And it turns out that it's a knife. Y llevamos por tiempo muriendo, desangrándonos, And we go for a long time dying, bleeding out, porque hemos dejado que las heridas del Padre because we've allowed the wounds of the Father no se sanen. to not be healed. No se las hemos presentado al Padre. We haven't presented them to the Father. La palabra dice así en el Salmo 23. Psalm 23 says this, Aderezas mesa delante de mí. uh, Preparas mesa delante de mí. you prepare a table in front of me En presencia de mis angustiadores. in presence of my enemies. ¿Sabes lo que quiere decir eso? You know what that means? Que no importa cuánto mal lo hayas pasado. It doesn't matter how bad you, El Señor tiene todo bajo control. God has it all under control. Y aunque tus enemigos te rodeen, And even if your enemies are surrounding puedes sentarte a la mesa en paz. you can sit down at the table at Porque Él peace tiene todo bajo control. because He has everything under control. Deja de lamer la cuchilla. Stop licking the knife. Deja de ser Absalón. Stop being Absalom. Ponte de pie. Stand up. La semana pasada le decía, invité a pasar al frente a aquellos que han sufrido heridas del Padre. Hoy les voy a decir algo que va a ser tal vez más duro que la semana pasada. Se necesita un hombre bien plantado y una mujer bien plantada para reconocer que tiene heridas que no han sanado. Se necesita ser bien hombre y se necesita ser bien mujer para reconocer que necesitamos venir a la presencia del Señor y confesarle quiénes somos. Y se necesita ser bien hombre y ser bien mujer para ir donde aquellos que hemos dañado y decirles perdóname. Y se necesita ser bien hombre para ir donde un hijo y decirle te amo, perdóname. A lo mejor usted no se siente identificado con lo que el Señor nos ha dado para estas 4 semanas. Pero estoy seguro de que el Señor está hablando a corazones que han pasado por heridas por mucho tiempo. Y si tú eres uno de esos que has estado lamiendo la cuchilla y te has estado desangrando, quiero invitarte a que pases al frente. A que pases al frente y le digas al Señor, Señor, yo necesito la sanidad del Padre Celestial.
Porque mi padre terrenal me rompió. Mi padre terrenal rompió mi corazón. Mi padre terrenal me abandonó. Mi padre terrenal me abusó. Así que si tú crees que tú necesitas venir a los pies del Señor y que el Señor saque la cuchilla del hielo para no seguir lamiendo, no seguir hiriéndote, este es el tiempo que lo puedes hacer. La gran mayoría de los muchachos de nuestra iglesia han crecido sin padre. Por eso el Señor me ha llevado a compartir esto. Pero también hay gente aquí que vivió con padres que nunca mostraron interés. Y a lo mejor tú, los adultos de la casa, han pasado años de su vida reclamando cosas que ya no tienen solución. Le pedí a Jotam que cantara algo mientras los invito a pasar, a los que crean que necesitan ser sanos de la sanidad del Padre. Le dije, Jotam, ¿puedes cantar esa canción?